El día de ayer por la tarde recibimos la llamada de unos familiares que viven en Estados Unidos, específicamente en Los Ángeles, California. Y fue por motivo personal la llamada, pero dentro de la plática que emprendimos con ellos, nos dimos cuenta de la gran admiración que tienen por el presidente Andrés Manuel López Obrador. En la plática que sostuvimos, ellos me comentaban que les daba gusto que haya incursionado en la transmisión a través de las redes sociales, pues para ellos de una manera más sencilla conocer lo que estaba ocurriendo acá en nuestro país, ya que en muchas ocasiones pues ustedes saben que los gentes que viven en Estados Unidos pues se dejan llevar por las opiniones de los medios tradicionales que hay aquí en México y realmente pues no les hablan muy bien con la verdad. Me decía que pues definitivamente había alguna desconfianza de parte de algunos también familiares respecto a que decían que pues que México se estaba convirtiendo en Cuba, estaba en proceso de convertirse en Cuba, que también les habían comentado algunos que pues que iban a quitar la propiedad privada y una serie de mentiras que siempre han estado en este caso virtiendo en algunos grupos de WhatsApp o en algunas noticias o Facebook que hacen las gentes, ¿verdad? Y que infunden hasta cierto punto temor y miedo hacia la población de México. Yo le contesté a mi tío en este caso, a mi pariente, le dije, bueno, a ver, ustedes que viven en Estados Unidos y que ven desde otro punto de vista el panorama que ocurre en México, díganme, ¿ustedes realmente creen que se está México convirtiendo en un país como Cuba? Y definitivamente la misma respuesta de mi pariente me dice, oye, pues es que, pues no, pues nosotros vemos que realmente en México no está ocurriendo eso. Le digo, no, miren, una de las formas más comunes y más palpables de saber que México no se está convirtiendo en eso que dicen ellos es precisamente, por ejemplo, las obras que se están haciendo. ¿Para qué sirven las obras esas? Pues principalmente para detonar el desarrollo, en este caso del sur del país. Yo les comentaba acerca del tren transísmico, le digo, bueno, por ejemplo, el tren transísmico, imagínense si nosotros nos fuéramos a convertir en Cuba, ¿sí? Y viendo la situación del tren transísmico, ¿qué es lo que se va a generar en ese trayecto que va a tener el tren? Le decía yo, fíjense bien, nada más, aparte de darle fluidez a las mercancías, para intercambiar del Océano Pacífico del Océano Atlántico al Océano Pacífico o viceversa, pues definitivamente es para transporte de mercancía de todo el mundo. Digo, no solamente aparte de los que van a invertir aquí en México, porque se va a generar un corredor industrial en toda esa parte, donde pues van a venir empresas extranjeras, van a invertir empresarios mexicanos, o sea, va a haber un detonante de esa zona. Digo que definitivamente, pues en lugar de llevarnos a Cuba, al contrario, nos está llevando a un desarrollo sostenido del sur del país. Le digo, ahora, por ejemplo, hablan de que el tren Maya, que no, pues que no sirve el tren Maya, que son mentiras. Yo le dije, bueno, fíjense bien, nada más también, el detonante turístico que va a tener esa región, ¿verdad? Del sur de nuestro país, en todos los estados que va a pasar el tren Maya, ¿sí? Todo lo que va a ocurrir en cuanto a despegue económico, en cuanto a despegue cultural, en cuanto a despegue turístico. Digo, entonces muchas veces lo que circula en las redes o lo que circula en muchas ocasiones es falso, es completamente falso, porque realmente ellos no quieren ver la realidad de lo que está ocurriendo en nuestro país y que para muchos de nosotros pues es muy importante porque nosotros estamos viendo, aunque vivimos en el norte, estamos viendo que el desarrollo sostenido que se está teniendo, que se va a tener en un futuro en el sur, pues se va a equiparar también con mucha de la parte del norte, porque en el norte pues sabemos que hay mucho desarrollo industrial, hay mucho desarrollo económico y también creemos que los mexicanos del sur merecen todo ese desarrollo que en mucho tiempo fueron olvidados por los gobiernos del PRI, del PAN y del PRD, en este caso más que nada del PRI y del PAN, ¿verdad? Que los mantuvieron olvidados durante muchos años. Le digo, y así como eso hay muchos ejemplos. Me dice, no hombre, por ejemplo, nosotros nos da mucho gusto que se reparta ahora las becas a los adultos mayores. Dice, nosotros nos damos cuenta que de repente pues les llega buen dinerito para ellos.
y para subsistir. Le digo, y no solamente es eso, también pues están las becas para los estudiantes, están las becas para las madres solteras y últimamente también la situación de las becas para discapacitados, que sabemos que no es a nivel nacional, pero hay una propuesta, les comenté yo, hay una propuesta para que se eleve a rango constitucional en todos los estados el apoyo hacia las personas con discapacidad. Me dice, pues es que definitivamente yo no sé por qué la gente o la gente no quiere ver o se niega a ver, me comenta mi pariente, me dice, las cosas que están sucediendo en México. Dice, durante muchos años nosotros nos dimos cuenta que muchos de los recursos que tenía que emplear los gobiernos para desarrollar carreteras, para desarrollar infraestructura, para desarrollar una serie de obras, pues se tardaban mucho en hacerlos o los dejaban inconclusos, los dejaban incompletos y resulta que ese dinero pues nunca llegaba hacia los beneficiarios. Más bien, él mismo lo comentó, dice, más bien se quedaba en las bolsillas de los políticos. Y esa es una realidad que no quiere ver también la derecha y que con sus campañas de desprestigio pues quiere seguir fomentando esa situación de que somos Andrés Manuel, la próxima candidata Claudia Sheinbaum, son un peligro para México, que vamos directo al socialismo, que ahora va a estar más recargada, que son unos tiranos, que no hay libertad de expresión, que no hay libertad de voto. Y le digo yo a mis tíos, le digo, bueno, si ustedes creen que si en México existiera eso, ahorita a estas alturas, por ejemplo, yo que estoy transmitiendo o que yo estoy haciendo contenido hacia las redes sociales, pues definitivamente no podríamos ningún mexicano tener esa accesibilidad de libertad de expresión para hablar y explicar con los mexicanos qué es lo que está ocurriendo realmente en México. Digo, esa es una. La otra, ellos tenían el Instituto Nacional Electoral. Con ellos, cuando estaba Lorenzo Córdoba, se dieron algunos de los fraudes más grandes de la historia. Y ahora ellos vienen a plantear esa hipótesis o esa teoría de que también en las próximas elecciones en México se va a generar ese tipo de situaciones. No estamos con ellos, definitivamente. O sea, aquí hay que respetar las instituciones también. En su tiempo ellos fueron parte de esas instituciones como Lorenzo Córdoba y en su tiempo también le fallaron a muchos mexicanos también al momento de solapar algunos fraudes, algunas inconsistencias en las elecciones. Le digo, entonces eso no es cierto. O sea, aquí en México el voto es libre y secreto como siempre lo ha sido. ¿Sí? Las instituciones están, hay algunas que absolutamente no sirven para nada o que se duplican las funciones y que también es otra propuesta del presidente Andrés Manuel López Obrador de funcionar esas organizaciones civiles para que sean incursionadas en el ámbito a que le corresponden y en la secretaría que le corresponden. Entonces, muchas de esas situaciones ellos lo manejan como una afectación a instituciones, pero en realidad están afectando sus propios intereses personales, porque muchas de esas instituciones, ¿sí?, son empleadas por particulares, ¿sí?, para promover diferentes situaciones, diferentes causas, ¿verdad? Eso no lo vamos a desmentir ni a negar, pero sí muchas de ellas están duplicando funciones o muchas de ellas no tienen ninguna razón de ser porque se duplican las funciones. Y así como esa plática que estuvimos hablando de diferentes temas y sobre todo me dice, oye, y también vi un video en el que subieron donde están hablando de la minería. Dice, qué bueno, porque pues realmente ahora que hemos ido nosotros, las veces, porque ya tiene un ratito que no vienen, vimos mucha contaminación y vimos, por ejemplo, en el Peñasco, una minera que está aquí en el municipio de Mazapil, cómo estaban haciendo la minería a cielo abierto. Digo, sí, pues precisamente también otra de las propuestas del presidente Andrés Manuel López Obrador es efectivamente regular ese tipo de explotación minera a cielo abierto, porque pues genera contaminación, genera el desaparecer los hábitats naturales, genera también el consumo de muchísima agua, que muchas veces están en lugares donde eran esponjas para retener el agua y que en eso pues se la van acabando conforme. Entonces pues las aguas superficiales y las aguas subterráneas pues se van acabando con este proceso minero. Entonces pues sí es muy importante también la reforma del presidente en ese sentido y le digo yo pues ojalá y sea aprobada por el Congreso, ¿sí?, para que las minas pues ya no se den de esa naturaleza y sobre todo las nuevas concesiones mineras que se den pues sean supervisadas y realmente sean otorgadas cuando la empresa se comprometa a reforestar y a rehabilitar el entorno en lo que va a generar su producción minera. Y entonces con eso me dice, oye, pues es que eso es muy importante y también es muy importante porque nosotros nos damos cuenta que realmente acá nosotros nos damos cuenta en Estados Unidos que realmente el presidente está haciendo mucho por México.
Le digo, sí, así como eso, pues él sigue impulsando también las reformas que necesita. Por ejemplo, les digo yo, pues, por ejemplo, ¿cuándo se había visto que el salario mínimo aumentara hasta un 110%? Nunca se había visto en ningún gobierno. Aumentaban un peso, 7 pesos a lo mucho, pero ahora, en este tiempo que lleva la cuarta transformación, en este caso el presidente Andrés Manuel López Obrador, ha aumentado el salario mínimo del 110%. Ahora, imagínense ustedes, por ejemplo, ¿qué hubiera pasado en la pandemia si esos apoyos no hubieran llegado a las personas pues, que los tenían los apoyos como adultos mayores? Pues muchos de ellos, pues, definitivamente pues hubieran quedado sin comer, se puede decir. Sin embargo, en la pandemia se hubieran dado esos apoyos y la economía del país no se fue en pique. Inclusive no hubo necesidad ni de pedir dinero prestado al extranjero para sostener al país durante ese año y medio que estuvo cerrado por la cuestión minera, por la cuestión del COVID, ¿verdad? Que hubo algunas empresas como las mineras que no cerraron, que se sujetaron a los protocolos, que siguieron avanzando. Eso le permitió también, en este caso a nuestra región, seguir también resolviendo los problemas, sobre todo económicos familiares. Y así, sería infinito hablar de muchas de las buenas acciones que ha hecho este gobierno en favor de los mexicanos, pero me dio mucho gusto que ellos, que ya tienen tiempo en Estados Unidos, que son ciudadanos americanos, y que se estén dando cuenta de que realmente en México no es como lo están pintando los de la derecha, ¿sí? Sino que realmente México es un país que va directo a ser una gran potencia, más ahora que el presidente acaba de anunciar también la compra de una parte de lo de Iberdrola para equiparar a la Comisión Federal de Electricidad, que tenga una participación del 50% dentro de la industria eléctrica en nuestro país. Entonces, ese es otro de los factores también que les comenté, el fortalecimiento de las empresas, en este caso de las empresas estatales, para ayudar más en el desarrollo de nuestro país. Y también otra cosa que yo les comenté, que en este caso la doctora Claudia va sobre la misma idea, sobre los mismos pasos, pero ella, como es una persona también muy inteligente, pues tiene que plasmar en su proyecto de nación mejores ideas para que les vaya mejor, o para que nos vaya mejor a todos los mexicanos. Tal es el caso de que ella no está en contra de la inversión extranjera, al contrario, dice, no, es que al momento de invertir, lo que nosotros queremos es que haya mejores salarios, mejores condiciones de vida, mejor vivienda para los trabajadores. Eso va a generar economía, la economía que tanto se nombra desde abajo, la economía humanista, porque ella sabe perfectamente, y nosotros también sabemos, que si se genera la economía desde abajo, lo que va a generar es que esa economía se vaya distribuyendo en toda la parte social, y esa parte social nos ayuda a comerciantes, nos ayuda a empresarios, nos ayuda a todo el mundo, para nosotros seguir continuando con nuestros, en este caso, pues con nuestros negocios o con nuestras actividades, y nos va ayudando. Entonces le digo, son muchas cosas que realmente está diciendo la oposición. Dicen, oye, pero también hablan de que pues el presidente le dieron apoyo de la parte de los malos para que sus campañas, dice, pero, y él mismo se contesta, en este caso mi tío se contesta y dice, oye, pero eso lo hubieran sacado desde las campañas anteriores. Digo, lo que pasa es que también es otra cosa que la misma gente de la derecha está promoviendo, precisamente porque ellos quieren avanzar. Le digo, es cierto lo que usted dice, tío. Definitivamente, si esto hubiera ocurrido en las anteriores campañas, ¿usted cree que lo hubieran guardado? Dice, no, pues no. Le digo, pues ni yo pienso lo mismo, que no lo hubieran guardado, lo hubieran sacado. Y de hecho hay pruebas contundentes de que realmente quien tenía relación con ese tipo de grupos era el presidente anterior, Felipe Calderón, ya que es comprobado y comprobable que su secretario de Seguridad Pública a nivel nacional está en un proceso y donde fue vinculado como culpable por los delitos de delincuencia organizada. Entonces, ustedes que me están viendo, ustedes que van a ver este video, muchas de las ocasiones en que ellos lanzan ese tipo de campañas sucias es nada más para empeñar un proceso electoral donde ellos están viendo abajo en las encuestas, donde saben perfectamente que su candidata no está avanzando, donde saben que la candidata, en este caso de la Cuarta Transformación, lleva un proyecto definido de nación, es una persona inteligente, es una luchadora social, ¿sí? Cuando en la contraparte, la señora X, pues se la pasa a puro risita, a puro hacer payasaditas,
a puro seguirle el juego a la gente de la derecha, a ir según ella, a Estados Unidos a ver otro tipo de situaciones, cuando va a generar polémica en la situación de que habló con los medios de comunicación para que sacaran ese tipo de reportajes, que dice ella que no, ¿verdad? Pero que nosotros como mexicanos lo insinuamos que en esa relación fue. Igualmente su visita a España, que dejó mucho de desear, porque fue a presentarse o a ponerse las órdenes de Felipe Calderón, quien no puede pisar el país, no puede pisar México, no puede pisar Estados Unidos. Será por alguna causa. ¿Cuál será la causa? Que a lo mejor, o como todos lo sabemos, él era el que sí verdaderamente está involucrado con ese tipo de situaciones. Entonces, pues yo les agradezco que me hayan puesto atención. También les agradezco que en un momento determinado, si quieren compartir, compártanlo, más bien compártanlo, ayúdenme a transmitirlo a esta situación y que vean que los mexicanos que están en Estados Unidos aprecian mucho la labor que está haciendo nuestro presidente de la República, Andrés Manuel López Obrador, en favor de México y de los mexicanos.